Amigas, amigos, ¿cómo estáis? Aquí me tenéis de nuevo. Vamos a hablar en este vídeo de qué nos trae de la astrología de estas últimas semanas de octubre, que vienen muy cargadas, igual que viene noviembre muy cargado también. ¿Por qué? Porque entramos en la última temporada de eclipses de este año 2022. Vamos a ver todavía en 2023 algún eclipse en el eje Tauro-Escorpio, pero los que son auténticamente potentes son los de este año. Bien, entramos en, yo diría, un periodo de final de un tiempo, final de un mundo. Estamos pasando tanto a nivel medioambiental como a nivel político, económico, etcétera, estamos dejando detrás puntos de no retorno. Estamos entrando en un proceso de evolución rapidísima a todos los niveles. Es algo que se siente, es algo que se ve. Lo estamos viendo con la degradación del sistema de clima, lo estamos viendo con el resurgir del fascismo en muchos países de Europa, lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Y yo creo que estamos llegando, con este periodo de eclipses en Tauro-Escorpio, estamos llegando a un momento crítico. Todos los astrólogos lo estamos diciendo. Este mes final de octubre, noviembre, incluso hasta final de año, vamos a vivir un periodo de una enorme tensión, evolutiva. ¿Por qué? Porque estamos quemando etapas en todos los sentidos, ¿no? Vemos como el ciclo Urano-Saturno está viviendo en estas semanas de finales de septiembre, octubre e incluso hasta noviembre sus últimos coletazos fortísimos, y vosotros me preguntaréis cómo es posible que este ciclo Urano-Saturno sea tan intenso, esté cambiando realmente a la humanidad de una forma tan profunda, porque es un ciclo que sucede pues cada prácticamente 40 y tantos, 50 años, y este en concreto está siendo de una intensidad muy especial. Bien, la respuesta para mí reside en que este ciclo comenzó con la conjunción Saturno-Urano a finales de Sagitario, a finales de los años 80, comienzos de los 90. ¿Y qué se encuentra a finales de Sagitario? Pues lo que se llama Sagitario A, que es el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, que no ha sido estudiado astrológicamente todavía. Hay algunas teorías más o menos interesantes o descabelladas circulando por ahí, pero todavía no se ha terminado de estudiar. Para mí, claro, es el centro de la galaxia, hace un poco el papel del Sol dentro del sistema solar. El Sol es el centro del sistema solar, es el hacedor del sistema solar, el organizador, por así decirlo, es el jefe y proveedor de energía del sistema solar. Y curiosamente, conforme sabemos más de los agujeros negros, nos damos cuenta de que los agujeros negros también cumplen esta acción de organizar la galaxia. Están relacionados con la formación de estrellas, es decir, de la misma manera que el Sol propicia la creación de planetas en torno a él, los agujeros negros propician la creación de estrellas en la galaxia. Es decir, que hay un paralelismo muy fuerte entre nuestro Sol y el agujero y Sagitario A, nuestro centro galáctico, ¿no? Entonces, el hecho de que este ciclo Urano-Saturno comenzara con una conjunción de 1,5 grados, 2 grados con respecto al centro de la galaxia, para mí tiene ya un significado muy profundo, y tenemos que darnos cuenta que el próximo ciclo Urano-Saturno, que comienza en el año 22-23 a finales de Géminis, sucede exactamente en oposición al centro de la galaxia. Es decir, que de algún modo, a mi entender, nos encontramos con absolutamente un nuevo ciclo
yo no diría histórico, yo diría vital de la especie humana sobre la Tierra. Daos cuenta que las conjunciones Urano-Saturno, vistas desde una perspectiva más, si queréis, más filosófica, representan los encuentros de la humanidad con su destino. ¿Por qué digo esto? Porque Urano representa de algún modo a la humanidad como conjunto, como colectivo, como comunidad inteligente, yo diría como comunidad de ideas mental uraniana, de algún modo Urano representa el hecho diferencial de la humanidad que nos diferencia totalmente del resto de los seres vivos, el espíritu, la mente. Y Saturno representa el destino, Saturno representa las grandes citas con nuestro destino. Saturno está ahí esperándonos en momentos concretos de nuestra vida o en momentos concretos de nuestra historia y de algún modo nos examina, es el viejo profesor que viene para juzgarnos, ¿no? Entonces, de algún modo, los ciclos Urano-Saturno representan esto, encuentros de la humanidad con su destino, ¿no? Y el hecho de que el último encuentro de la humanidad con su destino coincidiese con el centro de la galaxia me hace pensar que de algún modo conectamos ya no solamente con nuestro pequeño destino local, regional del sistema solar, sino que ya entroncamos con un destino galáctico, un destino que nos supera ampliamente. Entramos en yo diría, en una nueva fase evolutiva. Y por eso estamos viendo que realmente estamos dejando detrás muchos puntos de no retorno. A nivel climático esto es obvio, pero también a nivel político, económico, social, etcétera, ¿no? Bien, estos dos eclipses que vamos a vivir el 25 de octubre y el 8 de noviembre, de algún modo nos van a mostrar un hecho que nos aterroriza de algún modo, que es políticamente incorrecto, que sobre todo a nuestra civilización occidental le cuesta mucho asimilar, y que es el hecho de que la base de la vida es la muerte. Es la destrucción, es el colapso, es el hundimiento, es la putrefacción, es el compostaje. Todo eso es necesario para que la vida sea la vida que es fundamentalmente Tauro, necesita de Escorpio, la muerte, la putrefacción, el compostaje para poder ser. Y aquí vemos algo que es, yo diría, básico en astrología, que es el hecho de que la astrología debiera explicarse por ejes, no por signos. Uno no es Virgo o Géminis o Tauro o Escorpio, uno es Virgo Piscis, uno es Géminis Sagitario, uno es Tauro Escorpio, porque realmente estos pares de signos opuestos representan dinámicas completas, circuitos energéticos completos, y cada signo representa una perspectiva de ese ciclo, de esa dinámica, de ese proceso energético. Cuando uno lo ve desde Escorpio, pues lo ve desde el lado de la muerte, el colapso, la putrefacción, el compostaje, para crear un sustrato fértil para que la vida en Tauro sea más adelante, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, claro, aquí vamos a vivir una experiencia, yo pienso que única, fortísima, al menos que no ha sido vivida en muchas generaciones, que es esta oposición tan fuerte. Lo vemos aquí, este es el día del eclipse. ¿Veis? El Sol, la Luna, Venus, conjuntos en Escorpio, en el grado 2 de Escorpio, Mercurio a punto de entra el 30, los 4 en cuadratura con Plutón, el regente de Escorpio, hablaremos de esto más en detalle un poquito más tarde, y de algún modo empezando ya a oponerse al nodo norte y a Urano en Tauro. Todavía no están opuestos en este eclipse, pero a lo largo de los días siguientes se irán oponiendo, y en el eclipse del 8, ahí sí, ahí estarán ya juntos
el Sol, Venus y Mercurio, y la Luna y Urano y el nodo norte conjuntos, todos, cada uno en su rincón del zodíaco, oponiéndose, ¿no? Entonces vemos aquí esta tensión tan enorme que va a afectar primero a nivel económico, claro, porque el eje Escorpio-Tauro es el eje de la economía, es el eje del tengo, debo, es el eje del tener o no tener. Y de algún modo esto nos está hablando, daos cuenta que un eclipse realmente es muy sencillo de entender. Un eclipse es cuando uno de los dos luminares desaparecen de la vista para volver a aparecer enseguida, con fuerza, como de algún modo han pasado por una experiencia catártica, han descendido a sus infiernos, a su oscuridad, bien sea el sol, bien sea la luna, y salen reforzados, revigorizados, limpios, de algún modo, ¿no? Es una especie de caída del velo, se rasga el velo. Es como si tuviésemos una venda en los ojos y de repente se cayese, ¿no? Entonces, este eclipse que vamos a ver ahora y el próximo, no solamente van a ser una caída del velo, digamos, una entrada en un estado de conciencia mucho más lúcida, más diáfana tras el eclipse, sino que también, daos cuenta, como vamos a estar aspectando de algún modo a Urano, más tarde o más temprano, va a ser no solamente como que se nos cae la venda de los ojos, sino que en el momento que se cae la venda de los ojos, o pocos días después, hay un fogonazo, hay un rayo uraniano que cae. Es decir, que no solamente comenzamos a ver, después de habernos quitado las telarañas de los ojos, sino que de repente hay un fogonazo que nos ilumina, hay estados de epifanía, ¿no? de revelación. Entonces, esto lo vamos a vivir tanto a nivel personal como a nivel colectivo, como sucede siempre en astrología. Me diréis, bueno, ¿a quién afecta esto? Bueno, afecta, como siempre, a todo el mundo, porque todos tenemos algo en Tauro y algo en Escorpio. Aunque los tengamos vacíos de planetas, tenemos allí dos casas, ¿no? Pero lógicamente va a afectar mucho a todos los que tengáis planetas o ángulos, el medio cielo, el fondo del cielo, el ascendente, descendente o planetas, sobre todo si son planetas personales, en los primeros grados de los signos fijos, Escorpio, Tauro, Acuario y Leo. Si tenéis planetas en esa zona, esos planetas y esas casas van a estar súper activados. Imaginaos que tenéis planetas en los primeros grados de Tauro o de Escorpio, de repente ahí va a haber esta caída de la venda, va a haber estos procesos de iluminación. A nivel colectivo, va a haber también, y hablo para los dos eclipses porque es realmente un proceso, no creo conveniente diseccionarlos en el del 25 y el del 8, porque es el mismo proceso, va a haber también a nivel colectivo un darse cuenta de hasta qué punto vivimos en una economía enferma, una economía que está colapsando porque está basada básicamente en la acumulación ciega, en la explotación inmisericorde del planeta Tierra, en la explotación el estado de, yo diría, de neoesclavitud en la que se ven reducidas la mayor parte de la clase trabajadora hoy en día. Y entonces, este va a ser el fogonazo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que Escorpio es un signo de muerte y resurrección. Atentos. Es decir, Escorpio y Plutón siempre vemos este lado, yo diría, más traumático, más oscuro, si queréis, más difícil de procesar, menos amable. Pero son los signos, es el signo del renacimiento, de la resurrección. Entonces, yo creo que vamos a empezar a ver, de algún modo, que
tanto a nivel personal como colectivo, que es necesario enterrar ciertos hábitos de consumo, ciertas, yo diría, ciertas actitudes, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, para que puedan empezar a brotar brotes verdes en el futuro, ¿no? Es decir, vamos a entrar también en la energía del renacimiento. Pero para ello vamos a tener que entrar en el corazón de las tinieblas, porque eso es Escorpio. Escorpio nos pide que iniciemos ese viaje hacia el centro, la profundidad de nuestros propios infiernos, tanto personales como colectivos, ¿no? Bien, y esta energía escorpiónica va a ser muy fuerte, no tengáis la menor duda, porque entra el Sol y Venus entran juntos, ya en torno al 23 de octubre, entran juntitos, tomados de la mano, Sol y Venus. Poco después entra la Luna también, y sobre el 30 de octubre entra también Mercurio. Es decir, vamos a tener allí Sol, Venus, Mercurio, la Luna durante unos días también en Escorpio. Esto va a ser, de algún modo, mucha energía personal. Vamos a canalizar todos nosotros en la casa en que tengamos, fijaros en qué casa o casas se dan estos dos eclipses, porque en estas casas de Escorpio, quizás lo tengáis el primer eclipse en una casa y el segundo eclipse en otra, puede ser, en estas casas, en este área de experiencia, si no, mirad mi curso sobre casas, tenéis aquí abajo el enlace para un poco entender de qué va cada casa. En ese área de experiencia es donde va a haber un poco esta iluminación y este viaje que no todos haremos, yo diría, de buena gana, pero yo pienso que hay que hacerlo, y hay que hacerlo con alegría, porque es un viaje hacia la resurrección, es un viaje necesario, es un viaje en el que vamos a verlo, ¿no? También a través, por ejemplo, de nuestros sueños, cómo vamos a contactar en nuestros momentos digamos, de relajación, de bajada de defensas, el sueño, por ejemplo, cómo vamos a ir contactando con nuestros demonios, con nuestros terrores, con nuestros miedos, con nuestras memorias traumáticas, vamos a ir contactando con todo esto. Pero lejos puede ser experiencias con un toque traumático, efectivamente, ¿no? Pero yo pienso que en la vivencia de estas experiencias yace la curación, la sanación, el darnos cuenta de que van a ser muchos sueños, por ejemplo, relacionados con la muerte, con la destrucción, con la anihilación, con el colapso, con este tipo de cosas que las vamos a percibir un poco como inevitables, que están ya, yo diría, estamos destinados a vivirlas, pero tenemos un poco que, yo diría, ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, darnos cuenta que son experiencias por las que tenemos que pasar precisamente para liberarnos, ¿no? Es un poco el problema con Escorpio. Escorpio, vosotros sabéis que todos los signos tienen yo diría, un espectro de manifestación, ¿no? O sea, diferentes maneras de manifestarse, no voy a decir buenas, malas, altas, bajas, no, pero maneras muy diferentes de manifestarse. Yo diría maneras más fluidas y maneras más neuróticas, más rígidas, ¿no? Y Escorpio yo creo que es el que realmente, la diferencia entre unas y otras es más intensa, es más atroz, para describirlo con veracidad, ¿no? ¿Por qué? Porque Escorpio puede ser, por una parte, la enorme liberación, la curación total, la transformación milagrosa de uno mismo o de una sociedad. Y puede ser también el infierno más oscuro, que es precisamente el infierno de Escorpio, es el negarse a la dinámica de Escorpio, a la dinámica de lo viejo tiene que morir para que lo nuevo sea, que es una dinámica de dejar ir, una dinámica de integrar profundamente
la, yo diría, la necesidad del desapego, la calidad terapéutica del desapego, y el desapego que puede venir después del duelo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bien, va a ser un periodo, además, daos cuenta que la energía de Escorpio es una energía que no admite matices. Escorpio no admite grises. Escorpio es o blanco o negro, o estás conmigo o estás contra mí. Escorpio es muy de la hora de la verdad, ¿no? Escorpio es un signo que es de agua, cuidado, pero es hiperemocional, por supuesto, pero es muy realista, porque Escorpio lo que nos manifiesta es la realidad psíquica profunda de cada uno de nosotros, pero también colectiva, ¿no?, de nuestras sociedades. Entonces, aquí va a ser un momento, y lo estamos viendo, ¿no?, en el que vamos a tener que decantarnos nuestras, digamos, a nivel político, a nivel colectivo, nuestros políticos se van a tener que decantar, van a tener que decir de qué lado están, pero también nosotros en nuestras vidas personales vamos a tener que decir, bueno, de qué lado estoy. ¿De qué lado estoy? Porque es el momento un poco del gran sí o del gran no. Escorpio, como os he dicho, no admite soluciones negociadas, no admite grises, no admite Escorpio, porque Escorpio es la muerte, el colapso, y uno no se muere a medias, uno no se muere un poco. ¿De acuerdo? Bueno, de algún modo, para atemperar esto, al menos durante estos últimos 15 días de octubre, tenemos un gran trígono de aire. Lo veis, ahí tenéis a Marte, que está en trígono con Mercurio, y ambos en trígono con Saturno, ¿no? Y este gran trígono de aire, como veis, es una energía totalmente diferente, que está viviendo al mismo tiempo que se está formando estos enormes, yo diría, nubarrones escorpiónicos plutonianos, ¿no? Esta energía del trígono de aire perdón, es una energía muy realista, yo diría sobria, es una energía de diálogo, de negociación, de cumplir lo acordado, de cumplir lo planeado. Es un momento muy bueno para que cosas que llevábamos preparando o planeando desde hace tiempo, pues se muevan, ¿no? Sobre todo porque ya tenemos a Saturno directo dentro de unos días, y Plutón también directo, y entonces, pues, bueno, es un momento hasta el 30, sobre todo hasta el 30 de octubre, que estará Marte también directo. Entonces, un momento de efectivamente todo lo que a nivel social, todos son signos de aire, habíamos hablado, comprometido, Libra, planeado a largo plazo, Saturno, etcétera, etcétera, iniciado Marte, pues es un muy buen momento para ir realizando todas estas cosas con sobriedad, con seriedad, porque está Saturno ahí, pero vamos a ver un poco que van a funcionar las cosas, que vamos a poder hablar, dialogar, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto un poco con esta energía que se va formando ya hacia finales de mes, cada vez más plutoniana, porque daos cuenta pues que el Sol, Venus, Mercurio y la Luna también durante unos días van a estar prácticamente pues ya desde, yo diría, desde el 16 de octubre hasta, desde el 15-16 de octubre hasta el prácticamente 26-27 de octubre, en cuadratura con Plutón. Vamos a hablar de esto también más adelante, ¿no? Bueno, incluso podemos hablar ahora mismo, ¿no? Esta cuadratura, estoy viendo con mis notas porque no me quiero dejar nada, luego me da mucha rabia cuando hago un vídeo y me he dejado algo, ¿no? Sí, bueno, recalcaros un poco, incidir, ¿no? Poner mucho énfasis en lo que os decía antes, que realmente este ciclo Urano-Saturno no es un ciclo como los demás. Este ciclo realmente nos está haciendo sobrepasar unos puntos a los que nunca antes había llegado la humanidad. Nos está haciendo ir mucho más lejos, lo vemos a nivel climático. Estamos dejando detrás muchos puntos de no retorno. Estamos transformando profundamente la Tierra. Vamos a dejar a nuestros hijos una Tierra probablemente
completamente diferente de la que vivimos nosotros, sobre todo la gente ya de mi edad o mayores, ¿no? Una tierra que probablemente esté calcinada en gran medida y vamos a tener que aprender a vivir de otra manera con una tierra que no va a tener casi nada que ver con con la que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Y lo mismo se aplica a los sistemas económicos, políticos, etcétera, etcétera. Bien. Sí, os quería hablar porque es muy interesante, ¿no? Ver estos aspectos con Plutón, ¿no? Mercurio, el Sol, Venus, cuadratura con Plutón. Si os acordáis, cuando Mercurio estuvo en trígono con Plutón, hace unas semanas, que estuvo en los últimos grados de Virgo y estaba en trígono con Plutón, y os comenté, os dije siempre que Mercurio forma un aspecto fuerte con Plutón, conjunción, trígono, cuadratura, oposición, etcétera, etcétera. Pues ¿qué sucede? Que de alguna manera el indiscreto, lenguaraz, alcahuete y chismoso Mercurio pues levanta un poco la alfombra de Plutón y ve ahí debajo lo que está enterrado y lo saca, ¿no? Y visteis que durante aquel tránsito salieron todos estos papeles, estos emails que relacionaba al ejército mexicano con el narco, con esto, con tal, ¿no? Y estamos viendo como ahora todo esto está empezando ya a salpicar directamente a los círculos más altos del poder en México también. Entonces vamos a ver durante estos 15 últimos días de octubre levantarse muchas alfombras, también en México, por supuesto, y ir sacando audios, vídeos, emails, bueno, Mercurio, lo que hace Mercurio, ¿no? En cuadratura. Lo que pasa es que como ahora está en cuadratura, va a ser muy incómodo. Al poder le va a costar mucho explicar todo eso, ¿no? Y sobre todo porque está también el Sol, va a pasar la Luna, Venus, es decir, todo este proceso de ir sacando cosas digamos, al dominio público, porque Mercurio enseguida lo charla todo, lo cuenta todo, ¿no? Pues ahí vamos a ver mucho movimiento en este tema, ¿no? Bien, este eclipse, volviendo al eclipse, estoy un poco así, ¿no? Un poco pisciano, ¿no? Salto un tema a otro, pero bueno, es igual. Este eclipse va a afectar mucho también a la economía, es obvio, os lo decía al principio, porque es el eje de las finanzas, los bancos, las deudas y todo esto, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, es interesante, ¿no? Ver algunos gobiernos, ¿no? Cómo emiten medidas que me recuerdan mucho a las locuras de Urano, ¿no? Urano en Tauro es perdonar impuestos a los ricos o bajar los impuestos de los ricos, subírselos a los pobres, este tipo de cosas, ¿no? Que es un poco, es el lado de la locura de Urano, ¿no? Que lo estamos viendo en muchos de ellos, bueno, esta Truss en el Reino Unido se ha tenido que enmendar rápidamente porque incluso el propio sistema decía, esto va a ser imposible de financiar, ¿no? Es decir, y bueno, aquí en España también ha habido intentos, etcétera, etcétera, ¿no? Con esta energía de Tauro-Escorpio se va a poner, digamos que una de las una oposición Tauro-Escorpio, o sobre todo toda esta concentración de planetas en Escorpio, nos van a enseñar un poco las entretelas de la gestión financiera, de la deuda, de los impuestos. Todos son cosas muy escorpianas, ¿eh? La deuda, los impuestos, es dinero que uno debe, ¿no? Nos la va a mostrar realmente el lado oscuro, ¿no? Todo esto. Entonces nos va a ir mostrando cómo los gobernantes, en vez de ir a sacar dinero, porque está claro que necesitan dinero, ahora con la inflación desbocada, luego hablaremos también de esto, la inflación desbocada, la recesión y todo esto, bueno, pues necesitan dinero, ¿no? O sea, creo que no se puede cuestionar ese hecho. Pero ¿dónde van a buscarlo? Donde les resulta más fácil, es decir, donde los pobres. ¿Por qué? Porque los ricos ya lo tienen todos en paraísos fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esta acumulación de planetas en Escorpio nos va a hacer ver claramente cómo el poder va siempre a buscar dinero donde es más fácil encontrarlo, no donde está el dinero de verdad, que no está en los bolsillos de los pobres, ¿no? Entonces, va a haber, digamos, van a ser semanas muy tensas, ¿no? Porque, de algún modo,
va a haber un clamor popular también para que acabar con los jueguecitos del poder, de los gobernantes, el postureo, el esconderse tras las formas. Escorpio no le gusta esto. Escorpio va a la sustancia, y no le asusta meterse a lo negro de la sustancia, encontrarse con la mierda, perdón por la expresión, que uno encuentra al levantar las alfombras o las trampillas del poder, ¿no? Entonces, por eso os decía al principio, va a ser un periodo muy tenso porque toda esta energía en Escorpio nos va a decir, ¿con quién estás? Muestra, y además nos va a poner bajo esta luz que va a iluminar. Escorpio es un poco la luz que ilumina los rincones oscuros. Entonces va a ir iluminando esto, ¿no? Lo que os decía antes, que vamos a buscar dinero no donde hay, sino donde es fácil sacarlo. Entonces, bien, son signos Tauro y Escorpio fijos, no admiten dobleces. Y luego va a haber mucha energía fija, daos cuenta, Saturno en Acuario, Urano en Tauro y Sol, Venus, Mercurio, la Luna durante unos días en Escorpio. Muchísima energía fija. Es decir, y la energía fija, como su nombre indica, es fija, se queda y dicen, no pasarán, yo de aquí no me muevo. Y tal, ¿no? Entonces, daos cuenta que los planetas personales van a estar formando oposición con Urano, cuadratura con Saturno. De algún modo es el sentir popular, personal, el que de algún modo va a estar diciendo, no, veo las cosas muy claras, veo qué es lo que hay que hacer, ¿no? Bien. Luego, claro, también daos cuenta, es muy interesante, este eclipse va a suceder con una conjunción perfecta de Venus. Una conjunción perfecta de Venus. En grado 2, Sol, Luna, Venus en grado 2, y además Venus va a estar acompañando al Sol durante prácticamente todos estos dos eclipses, ¿no? Va a estar muy cerca del Sol. Se va a unir Mercurio ya para el eclipse del 8, ¿no? ¿Y esto qué nos está diciendo? Pues esta conjunción Sol-Venus en Escorpio, Luna con el eclipse, nos está diciendo tiene que producirse una reversión dramática de nuestros valores, una necesidad de desprenderse de los viejos valores, es dejar ir todos esos viejos valores o condenarse a morir. Pero daos cuenta que Venus es el planeta clave de este eclipse y también en gran medida del próximo, porque es el regente de Tauro. Entonces, de alguna manera, Venus va a estar conjunta con el Sol, con Mercurio también dentro de unas semanas, va a estar de algún modo diciendo y aspectando también a Urano en el próximo eclipse, va a estar diciendo, señores, vamos a tener que cambiar nuestro sistema de valores profundísimamente, ¿no? Ahí puede darse, lógicamente, y va a darse la reacción típica, neurótica, escorpiónica también de no, me niego, no dejo ir, esto es mío, este es mi poder, esto es como en El Señor de los Anillos, ¿no? El pequeño hobbit que se había de alguna manera pervertido, corrompido, ¿no? Escorpiónico, con el anillo, decía, my precious, mi precioso, no lo podía dejar ir, era una adicción muy escorpiónica, porque era del poder, el dinero, todo esto, ¿no? Entonces, y ahí vamos a ver el Gollum se llamaba en El Señor de los Anillos, ¿no? Vamos a ver este tipo de reacciones de tipo Gollum, ¿no? De my precious, mi precioso, que no me lo quiten, esto es mío, ¿no? Y vamos a ver esto llevado al paroxismo, ¿no? Lo vemos un poco ya con las plutocracias, la gente muy rica, los oligarcas, que están empezando a decir, pero ¿cómo osan no bajarnos los impuestos a nosotros, tocar nuestra riqueza, ¿no? Ahí, ese es el Gollum, ¿no? Entonces vamos a ver este tipo de gritos muy, muy fuertes, porque en los próximos meses, si los ricos no arriman el hombro, no hay dinero, los pobres ya es muy difícil sacarles más por parte del Estado, ¿no? Entonces va a haber esto, ¿no? Pero también, cuidado, todo esto nos afecta a nivel personal. Esto nos va a hacer darnos cuenta que el querer a algo no significa el poseerlo. Nadie es nuestro. Nadie es nuestro. Nadie nos es dado para toda la vida. Nadie nos es dado en propiedad. Esta Venus en Escorpio es una Venus increíblemente sanadora, transformadora de las relaciones, porque Venus en Escorpio nos dice, quiéreme a fondo, quiéreme a muerte, pero sabiendo que esto
dura lo que dura, esto tiene una función catártica, una función terapéutica, y que ya luego hay que dejar ir. Hay que dejar ir, ¿de acuerdo? Hay que guardar la función de fusión profunda, sanadora, transformadora, para luego dejar ir a la persona, ¿no? Entonces, esto nos va a procurar días, todo el mes Escorpio, con el Sol conjunto con Venus, la Luna pasando, Mercurio, la oposición con Urano, a nivel relacional, va a estar movidito. Va a estar muy, muy movido, ¿eh? Nos va, de algún modo, a hacer contactar con, sobre todo los que tengáis la Venus ya en Escorpio, aspectos Venus-Plutón, etcétera, os va a remover profundamente, os va a hacer ver que necesitáis este tipo de experiencias vinculares, profundas, fusionales, pero que al mismo tiempo hay que dejar ir una vez completada la experiencia, ¿no? Es decir, no puede convertirse en una droga, en una adicción. Bien, y a nivel, os decía antes que es un salto de lo personal a lo mundano, pero bueno, ya me conocéis, ya sabéis que mezclo una cosa con la otra porque realmente no hay diferencia. Hay, como os decía, a nivel económico es muy importante, y fijaros una cosa, la famosa crisis del 29, no os acordáis, ninguno vivíamos en aquellos días, pero sucede el 24 de octubre, es lo que se llama el Black Tuesday, el martes negro, ¿no? De la caída, el colapso de las bolsas. Y este martes negro se dio unos días antes del 1 de noviembre del 2029, que hubo un eclipse en Escorpio. Daros cuenta de los eclipses, es muy importante darse cuenta de esto. Pueden afectarnos incluso una semana antes y una semana después, y pueden afectar luego porque de algún modo hay una memoria colectiva, hay una memoria, yo diría, astral, de algún modo, ¿no? Todo el pánico, el dolor, la pérdida, porque aquello fue, obviamente, tiene todas las señales, todos los colores de un eclipse en Escorpio, ¿no? Hundimiento, pérdida de valor, etcétera, etcétera, creación de nuevos valores a continuación. Entonces, todo aquello que fue un shock emocional y financiero para mucha gente, ha quedado de alguna manera registrada en el inconsciente colectivo, y ahora nos estamos acercando a unos días muy similares, muy parecidos. Entonces, nos diría atentos, porque de algún modo podemos volver a resonar con aquella energía, ¿eh? Pero bueno, yo creo que hay que verlo también desde el punto de vista escorpiónico del renacimiento, la resurrección. Esta crisis nos la vamos a comer, como decimos en España, nos lo vamos a comer con patatas fritas, sí o sí, inevitablemente, pero tenemos que pensar que vamos hacia un nuevo mundo, yo diría. Estamos presenciando la muerte de un mundo y vamos hacia un nuevo mundo en el que va a haber, en que se hunde este viejo mundo de los bancos, las finanzas, y va a haber nuevas maneras de concebir y de gestionar el valor, la riqueza, maneras más horizontales, más participativas, más descentralizadas, menos jerárquicas, porque estamos con la oposición con Urano, que es la descentralización. Estamos entrando ya en la era de Acuario, hemos tenido la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, es decir, ya lo acuariano, uraniano está pesando ya muy fuerte. Por supuesto, estas cosas no suceden de la noche a la mañana, van haciendo su caminito, pero de forma inexorable estamos yendo hacia este tipo de estructuras, ¿no? Sistemas de valor menos basados en el tengo-debo. Y daos cuenta que está transitando el nodo sur por Escorpio. El nodo sur es la cola, es el culo del dragón, es decir, por donde caga, es por donde excreta. Y esto es muy similar también con Escorpio, si os dais cuenta, es excretar, dejar ir, abrirse a los nuevos valores uranianos que están entrando por el nodo norte, por la boca del dragón, y a nuevas maneras de gestionarlos, que es Urano en Tauro, ¿de acuerdo?
Entonces, daos cuenta también de otra cosa. Os hablo mucho de Escorpio porque, claro, esta energía de Escorpio va a estar muy fuerte, ¿no? Es bueno tener presentes algunos conceptos básicos, ¿no? El capital de Escorpio, y os dais cuenta, en el mundo financiero, el capital real no es el dinero, es la confianza. Es la confianza. Entonces, y esto tiene mucho que ver con Escorpio. En Escorpio, el capital de Escorpio, la energía de Escorpio es la confianza entre personas. Daos cuenta que las relaciones escorpiónicas es un poco la relación terapeuta-paciente. Cuando uno se confía a un terapeuta o a una terapeuta, hay una relación de confianza enorme. Tienes una confianza con esa persona que no tienes ni con tus padres, ni con tus amigos, ni con tus parejas. Es una relación especial de confianza, os dais cuenta, ¿no? Es única esa relación de confianza. Entonces, ese es el capital de Escorpio. Es el capital de Escorpio. Y vamos a ver cómo con este tránsito de Sol, Luna, Mercurio, Venus por Escorpio, opuesto a Urano, va a haber crisis de confianza. Vamos a ver en quién podemos confiar y en quién no podemos confiar. Entonces, atentos los y las escorpias y escorpios de este mundo, porque ahí es donde los otros os van a ver como personas de confianza o no, y vosotros también vais a daros cuenta de quién podéis confiar y quién no, y puede haber grandes crisis de confianza, decir de repente, coño, este tipo de cosas. Daos cuenta también, es muy interesante cómo a nivel mundial los líderes que están que van a estar muy en liza, muy en danza durante estas semanas, son Escorpio, o tienen mucha energía escorpiónica. Pues tenemos AMLO en México, que es Escorpio, ¿no? Tenemos Lula en Brasil, otro Escorpio. Tenemos Biden, Estados Unidos, otro Escorpio. Y tenemos Vladimir Putin, que es ascendente Escorpio, Venus en Escorpio y Plutón en el medio cielo. Es decir, una combinación. Vemos cómo algunos de los mandatarios que están realmente en primera plana estos días, y van a estarlo todavía más las semanas próximas, o son Escorpio o tienen muchísima energía de Escorpio o plutoniana y plutoniana, ¿no? Es decir, y esta gente, vamos a ver cómo realmente pasan por este juicio de Dios, esta prueba de fuego, de confiamos en ellos o no confiamos en ellos. Hacia el final del vídeo os hablaré un poquito más de Lula, ¿no? Porque tiene una cita importante para finales de mes, ¿no? Bien, bueno, y ya para terminar con el lado personal, y ya paso más a la mundana, el eclipse se va a ver, atentas al dato, se va a ver en Rusia, Kazajstán, Irán y Pakistán, entre otros países, sin comentarios. Vemos cómo está el tema en Irán, vemos cómo está el tema en Rusia, etcétera, etcétera. O sea que, y digamos que es sabido, ¿no?, que aquellos puntos por los que pasa el eclipse, es decir, los puntos desde los que se ve visualmente, digamos, fácilmente el eclipse, de algún modo, de aquellos puntos donde cae la sombra del eclipse son los que más afectados se van a ver por esto, ¿no? Bien, cerramos el capítulo y entramos ya en la astrología mundana. Plutón en Capricornio. Bueno, daos cuenta que estamos viviendo, Estados Unidos está viviendo ya el tercer tránsito de Plutón sobre su Plutón natal, que es también el último, es decir, ya es el definitivo, pero cuidado porque en torno a octubre del 2023, es decir, justo dentro de un año, Plutón vuelve a entrar en Capricornio y se acerca mucho al Plutón de Estados Unidos. Yo creo que queda un grado por ahí del Plutón de Estados Unidos, de manera que yo no daría por terminada, ni mucho menos, esta enorme crisis que está viviendo Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, daos cuenta lo que se había dicho antes, ¿no? Cómo Estados Unidos, con su ascendente Sagitario, es interesante cómo vive sus crisis, las repercute en otros países, ¿no? Y como la guerra de Ucrania, que comienza exactamente el día del primer tránsito de Plutón sobre el Plutón de Estados Unidos, ese mismo día que el tránsito es
perfecto, invaden los rusos Ucrania. Y cómo realmente esta guerra, sí, es la guerra de Ucrania contra Rusia, pero a nadie se le escapa que es realmente la guerra también de Estados Unidos contra Rusia, como Estados Unidos está viviendo sus crisis internas a través de esta guerra, ¿no? Entonces, estos días, esta semana, está ya sucediendo el último retorno de Plutón, pero ya os digo que no penséis que ha acabado, porque puede tener unos coletazos muy fuertes todavía el otoño que viene, ¿no? Bueno, Plutón de Estados Unidos está en su casa segunda, ¿no? Entonces, puede ser efectivamente, Plutón es también el renacimiento. Puede haber de algún modo o bien un colapso de la economía americana o un renacimiento. Las señales que se están viendo es más bien de renacimiento. La economía americana parece ser que se está portando bastante bien, ¿no? Disminuye el desempleo, etcétera, etcétera. Bien, pero además también Marte va a entrar retrógrado este día 30, y luego os hablaré de este Marte que va a estar tan largamente en Géminis, en cuadratura con Neptuno, porque va a estar ahora, estos últimos días, en conjunción con el Marte también de la carta natal de Estados Unidos, ¿no? Y esto me hace pensar efectivamente de la implicación, Marte es la implicación también militar, ¿no? De cómo esto de algún modo yo creo que va a consolidar la implicación militar de Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Yo creo que va a ser ya muy claro que es una guerra por país interpuesto, Ucrania, de algún modo, ¿no? Bien, digamos que si nos fijamos en los grandes ciclos de la historia, estos tres últimos ciclos de Plutón son muy significativos, de Plutón por Capricornio, porque en el ciclo que se da en torno al año 1500, 1510, 14, etcétera, etcétera, corresponde precisamente con la conquista de México y con el inicio de un periodo imperial que inicia España y siguen también Portugal, Reino Unido, Inglaterra en aquel momento, etcétera, etcétera. El segundo retorno coincide ya con la primera independencia americana, que es la de los Estados Unidos, y siguen después todas las demás independencias americanas, con el segundo retorno. Hablaremos mucho también cuando hablemos de Plutón en Acuario, porque eso va a tocar muchos de vuestros países en América Latina. Y este tercer tránsito de Plutón por Capricornio, para mí representa también el final de muchas cosas, representa el final del patriarcado, porque coincide también con el inicio de la era de Acuario, entonces es el final del patriarcado, pero también del final yo diría, de lo que yo llamo los imperios fósiles, ¿no? Los grandes imperios fósiles que quedan hoy en día es el Reino Unido. Vemos con la muerte de la reina Isabel II, cómo de algún modo el imperio británico, los países de la Commonwealth, muchos están pensando en ir dejando de reconocer al rey de Inglaterra como rey también, ¿no? Es decir, y el otro gran imperio fósil es Rusia, ¿no? Son imperios ya anacrónicos, cutres, viejunos, casposos, de algún modo, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo lo veremos cuando entre ya definitivamente Plutón en Acuario, como todas estas estructuras post-imperiales de imperios fósiles, imperios de alcanfor, se van derrumbando, ¿no? Bien, Urano en Tauro, de algún modo, estamos viendo también cómo está empezando mucho a calentarse la situación a nivel económico. Os lo comentaba ya cuando hablábamos de los eclipses, ¿no? Cómo está empezando a haber una conciencia de que las crisis las pagan siempre los que menos tienen, la carestía de los productos básicos, que se llegan a multiplicar hasta por 10, ¿no? Debido a las oligarquías que manejan todo el negocio de la industria alimentaria, es decir,
porque son los intermediarios los que se quedan con el beneficio, no los productores, no los agricultores. Pero vemos también un enorme impulso de las energías alternativas, ¿no? Basta viajar un poco por Europa, como lo he hecho yo últimamente, y darse cuenta cómo ha cambiado el paisaje. Es algo increíble, ¿no? He visitado en mis vacaciones de verano 5 países en Europa y algo que me impresionó es ver que absolutamente en todos los países que he visitado, prácticamente toda Europa central, ya todo el mundo tenía sus placas solares. No veías prácticamente ningún pueblo, casi que ninguna granja sin tener sus enormes placas solares, ¿no? No entro en el debate de si son buenas, si son malas, contaminan, no contaminan, pero es obvio que estamos entrando ya en una fase de transición energética clarísima y que las cosas no van a hacer más que acelerarse durante este tránsito de Urano por Tauro, ¿no? Bueno, a nivel ya de la guerra de Ucrania, que está también muy relacionada con Urano por Tauro, digamos que daos cuenta que estos eclipses activan increíblemente tanto la carta de Putin como la carta de AMLO, como la carta de Biden. Pero yo creo que afectan sobre todo mucho a Putin. ¿Por qué? Porque estos eclipses suceden el primero, el del 25, exactamente sobre su eje ascendente-descendente, prácticamente con un par de grados de holgura, y de algún modo también su eje meridiano va a estar afectado por la cuadratura Saturno-Urano, su eje meridiano y su eje nodal y su Plutón natal, y el segundo eclipse ya se da exactamente también sobre su Venus natal. Es decir, que es claramente una persona que está viviendo una tensión existencial brutal. Yo pienso que es la mayor tensión que ha podido vivir en toda su vida. Es algo que yo creo que se aprecia fácilmente viendo sus fotografías, los vídeos en los que aparece como alguien que realmente está al límite a nivel psíquico, emocional, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es obvio que estamos viviendo un periodo, yo diría, absolutamente crucial. El peligro de guerra nuclear, por mucho que traten de algún modo de minimizarlo, está ahí. Y finalmente el peligro de extinción masiva de vida y de especies en la Tierra está ahí. El otro día leía que en los últimos 50 años han desaparecido casi un 70% de los vertebrados del planeta Tierra, un 69%. Esto es brutal, en 50 años es la mayor pérdida de vida animal, de vida biológica que se ha dado en el planeta desde el inicio de los tiempos, ¿no? Bien, y esto es también Urano en Tauro el que nos está haciendo ser conscientes de todo esto. Bueno, os había dicho que os hablaría de la cuadratura Marte-Neptuno. Marte y Neptuno, daos cuenta, son planetas muy divergentes, una combinación muy complicada, porque Neptuno rige nuestro contacto con lo que es infinitamente más grande que nosotros, nuestra interacción con lo mágico, con lo trascendente, con lo divino, en fin, con los mundos de Yuppie, como decimos en España, ¿no? Con la música, con las artes, que son los canales de Neptuno. Es un planeta absolutamente transpersonal, colectivo. Y Marte es el planeta de la supervivencia, del corto, rasgo, penetro, inicio, hago las cosas solo, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, Neptuno es un planeta que nos lleva a bajar nuestras defensas, disuelve nuestras defensas, porque uno no puede comunicar con ese mundo numénico, ese mundo mágico, si uno está encerrado en sus defensas saturnales, ¿no? Entonces, Neptuno nos hace bajar las defensas, esto hace que absorbamos todo tipo de influencias externas de una forma indiscriminada,
Y las combinaciones Marte-Neptuno hace que a veces esas influencias externas que no podemos discriminar bien nos hieran o nos hagan vaciarnos de energía. A veces, lo sabéis muy bien, las personas que tenéis aspectos Marte-Neptuno, sobre todo la cuadratura, la oposición, también la conjunción, pero la cuadratura y la oposición, esto se manifiesta con mucha fuerza, sentís muchas veces como que os han pinchado y os vais desangrando, se os va yendo la energía, os vais quedando, es que cansancio, fatiga, astenia, todo este tipo de cosas, ¿no? También está ligado a las enfermedades autoinmunes, porque claro, Marte-Neptuno es no diferencio el enemigo exterior del enemigo interior. Está todo mezclado, no sé si es un enemigo exterior y un enemigo interior. Las enfermedades autoinmunes, que es me ataco a mí mismo, me equivoco y pienso que mis propias células, mis propios órganos son mis enemigos y Marte les ataca, ¿no? Entonces, por eso es muy importante los que tengáis ya en vuestras cartas natales aspectos Marte-Neptuno, calma, descanso, buenos alimentos, procurar guardar, observar los ciclos circadianos de sueño, no tomar demasiados excitantes, etcétera, etcétera, ¿no? Tomar medicinas naturales, tisanas, este tipo de cosas pueden ayudar mucho y sobre todo no sobrecargarse de trabajo, tratar de no tomar los problemas, la mierda psíquica de los otros, que con Neptuno esto sucede de forma casi que automática, etcétera, etcétera. No caer en la autoflagelación, la autovictimización y todo esto, ¿no? Haceros un poco acompañar de alguien también que os suba, que os suba el ánimo, alguien más jupiteriano, más solar. Bien, y a nivel de... Y atentos porque, claro, esta cuadratura la vemos aquí, la veis, ¿no? Aquí está Neptuno, aquí, y Marte ahí. La vamos a tener ahí... Creo que octubre, noviembre y creo que en marzo del año que viene todavía. O sea, es larga esta cuadratura, ¿no? Estos aspectos. Entonces, atentos, ¿no? a esto, ¿no? Atentos también, efectivamente, al no tragaros las falsas noticias porque os pueden acabar agrediendo, no magnificarlas, no dejaros influir por muchas veces la oscuridad que viene de fuera, ¿no? De todas estas malas noticias, ¿no? El cambio climático, la guerra, la subida de los precios, la inflación, todo esto, ¿no? Hay un poco poner una barrera, ¿no? Muchas veces, claro, contra los transpersonales uno tiene que trabajar desde su Sol y desde su Saturno, saber quién es uno, saber que uno vale la pena, que uno, que uno es Dios de algún modo, y saber que uno tiene mecanismos de defensa. Bien. Si pasamos ya a la astrología mundial, porque es fascinante ver todo lo que a nivel de astrología mundial trae esta cuadratura Neptuno-Marte, ¿no? Vemos que, por ejemplo, los rusos lanzan este famoso, el submarino del apocalipsis, ¿no? Este que puede generar tsunamis radioactivos y todo esto, en fin, ahí lo veis, ¿no? Neptuno, los tsunamis radioactivos, la agresión, los torpedos, Marte, ¿no? El sabotaje, el Nord Stream, el gasoducto, que yo creo que es bastante obvio quién está detrás de ese sabotaje, pero es muy interesante daros cuenta de una cosa: todos estos hechos de agresión, etcétera, etcétera, que os voy a contar a continuación, nadie ha reconocido su autoría. Eso es muy neptuniano, ¿no? Neptuno se esconde, Neptuno dice, no he sido yo, no estoy aquí, yo tampoco estoy aquí, no estás en ningún sitio. Claro, Neptuno es el planeta un poco te dice, bueno, no hay ego, no hay responsabilidad, ¿no? Neptuno es el gran disolvente de la responsabilidad. No he sido yo, ¿no? Eso es Neptuno. Y veis que todos estos, el atentado del Nord Stream, a pesar de que sabemos quién ha sido, nadie lo ha reconocido, ¿no? Y el atentado del puente que une a Rusia con Crimea, de nuevo, Neptuno, ¿no? Es un puente que une dos tierras, veis, dos países, que es Géminis. Los puentes son muy geminianos porque unen dos orillas, ¿no? Un puente que une dos orillas y que acaba en el mar, acaba en el océano, por una explosión, que es Marte de nuevo. Si os dais cuenta que es
todas estas cosas que estamos viviendo es Marte, Neptuno, pero una lectura clarísima y atentas, porque esto va a durar hasta marzo del año que viene. O sea que estamos viendo el principio. Lo que hemos visto estas semanas pasadas es el principio. Rusia, por ejemplo, un país neptuniano, un país mar, un país océano, que está viviendo lo que viven muchas personas con aspectos tensos Neptuno-Marte, que está viendo, se está desangrando, que está perdiendo, aparte de todos sus hombres y mujeres que mueren en la guerra, cerca de 500.000 de hombres en edad militar, y muchos de ellos con sus familias, mujeres, etcétera, etcétera, compañeras, han dejado el país, casi 500.000, y por supuesto esto es un desangre demográfico y económico, porque es la gente que está trabajando ahora mismo, ¿no? Es decir, que Rusia va a perder con esta larga cuadratura, va a perder muchísimos recursos humanos, económicos, etcétera, ¿no? El sabotaje que se produjo también en Alemania a los sistemas de transporte colectivo, de nuevo Neptuno, transporte Géminis, y de nuevo nadie reconoció aquello, aunque sabemos quién ha sido, ¿no? Es decir, daos cuenta, ¿no?, como Marte-Neptuno tiene este toque un poco pasivo-agresivo. Te agredo, pero no reconozco que te he agredido. O los bombardeos que están teniendo lugar ahora sobre la población civil en Ucrania, ¿no? Rusia nunca los reconocerá, ¿no? Y los reconoce. Dice, ¿no? Estos son los mismos ucranianos que se autobombardean, ¿no? Es decir, vemos cómo realmente este componente de no reconozco mi responsabilidad o le echo las culpas a otro, pasivo-agresivo, ¿no? Vimos también los misiles de Corea del Norte, ¿no?, que los lanza sobre Japón, un estado isla, Neptuno, que caen en el océano, y Corea, que son dos países, Corea del Norte y Corea del Sur. De nuevo hay una situación geminiana de Marte en Géminis, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, bueno, entonces, pues este Neptuno en Piscis, en cuadratura con Marte en Géminis, van a representar pues este tipo de ataques, amenazas que o comienzan en el mar, o terminan en el mar, o suceden en el mar, y siempre acompañado de brumas sobre quién realmente hizo esto. Pues nadie dice nada, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta esto, los momentos en que Marte forme la cuadratura exacta con Neptuno, los momentos en que Marte cambia de orientación, por ejemplo, hacia el 30, que pasa de directo a retrógrado, que ahí se darán de nuevo otras muchas acciones, pero al estar Marte retrógrado todavía mucho más encubiertas. Es decir, vamos a tener esto durante los próximos meses, vamos a estar hablando de esta cuadratura Marte-Neptuno, ¿no? Por ejemplo, las declaraciones americanas diciendo que si Rusia usa el armamento nuclear van a hundir la flota rusa, ¿no? ¿Veis esto, no? Una amenaza. Damos cuenta que es Estados Unidos, que tiene Marte en Géminis, que está muy activado el Marte en Géminis de Estados Unidos, porque está ahora Marte sobre el Marte de Estados Unidos, amenazando con hundir la flota rusa, que es Neptuno en Piscis, ¿no? Es decir, que es fascinante ver cómo a nivel mundial está esta cuadratura Marte-Neptuno, sobre todo al ser tan larga, se va a manifestar de 1000 maneras diferentes, ¿no? Bien, y bueno, Júpiter, que vuelve a Piscis, creo que sobre el 27-28 de octubre. Es interesante este detalle porque vuelve a Piscis, no vuelve a entrar en conjunción exacta con Neptuno, pero casi, que se queda a unos 6-7 grados. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Muchas cosas, de nuevo, esto puede ser analizado a muchos niveles, pero fundamentalmente es la conexión con lo sagrado divino, de nuevo, ¿no? Júpiter, Neptuno. Puede haber ya a partir del ¿qué día entra? Os lo digo ahora, entra el 29, el sábado 29, entra en Piscis. Puede haber de nuevo quizás una atemperación de ímpetus y de iniciativas destructivas, agresivas, sobre todo agresivas, ¿no? Porque con Júpiter y Neptuno en Piscis, digamos, es un aspecto tan de disolver tensiones, que puede
al menos durante las pocas semanas que esté Júpiter en Piscis, daos cuenta que pasa del signo más agresivo, con más iniciativa de todos, que es Aries, al que tiene menos, al que está viviendo ya el final de todas las cosas, que es Piscis, ¿no? Entonces ahí puede haber también, lógicamente también puede haber, lo comentaba Pam Gregory, ¿no? En su canal, que puede haber un efecto inflacionario muy fuerte, que es cierto, porque Júpiter también marca un poco el ritmo de la economía. Con Júpiter retrógrado entrando en Piscis, la economía se estanca, se hunde, entramos en recesión. O sea, es muy posible que efectivamente ya a partir de finales de octubre ya entremos en muchos países oficialmente en recesión. Y esa recesión se realimenta fortísimamente con la subida de los precios del crudo, de que es de nuevo pues Neptuno, porque gran parte del crudo se obtiene también en el mar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y puede haber, claro, un comportamiento errático, retrógrado de la economía, al menos durante estos meses, hasta que Júpiter vuelva a salir de nuevo a Aries, cosa que hace sobre Navidades, el 22 de diciembre, ¿no? Bien, os había dicho que iba a hablar un poco de Lula, ¿no? Porque hay elecciones en Brasil. No me gusta hacer predicciones, pero eché un vistazo a la carta de Lula y a la carta de Bolsonaro, y es interesante, ¿no? Porque Bolsonaro es Aries, y justo ese día, el 30, el 29 o el 30, entra Marte retrógrado. Sí, efectivamente, el 30 entra retrógrado, el mismo día de las elecciones, que para un Aries puede ser frustrante que Marte entre retrógrado. En cambio, Lula, él tiene en su carta natal ya la conjunción Júpiter-Neptuno, y esa conjunción va a volver un poco a semiformarse en Piscis, con lo cual puede haber, efectivamente, puede haber una tendencia del colectivo, porque Neptuno también representa a los colectivos, a inclinarse del lado de Lula. Hay otro tema que es muy interesante, y es que Lula es Escorpio, de los primeros días de Escorpio, y este eclipse se forma prácticamente sobre su Sol. Y todos estos días de las elecciones en Brasil y tal, está el Sol y Venus sobre su Sol también. Y él, como buen Escorpio, es un renacido. Te das cuenta que él tuvo cáncer, estuvo en la cárcel, preso, le pasó de todo, y ahí lo tenemos de vuelta, ¿no? Tiene ya muchos años, es muy mayor, ¿no? Y vemos un poco el Escorpio que resurge de sus cenizas, ¿no? Entonces, cuidado, porque no me extrañaría que resurja de nuevo de sus cenizas, ¿eh? Él tiene un stellium a final de Cáncer, la luna a final de Cáncer, que va a estar muy, muy tensionada por Plutón durante este año y parte del año que viene, ¿no? Yo creo que él, si gana, yo creo que probablemente va a ganar, va a pagar un precio muy alto a nivel emocional, porque ya está muy mayor. Imagino que esto le va a costar, claro, con ese stellium que tiene al final de Cáncer, y luego planetas en Escorpio, y luego la conjunción Júpiter-Neptuno, es alguien muy empático, y es algo que se ve, ¿no? Tiene un enorme factor de popularidad personal, ¿no? Es alguien querido, al menos por sus seguidores, ¿no? Y otro tema muy importante de Lula es que tiene ascendente Sagitario. Y ascendente Sagitario, daos cuenta que una de las cosas que hizo, una de las, digamos, líneas definitorias de su mandato, fue el facilitar el acceso a la educación superior a los pobres. Y eso representa muy bien su carta natal, ¿no? El Sagitario, el ascendente Sagitario, que es la educación superior, y su conexión con el pueblo. Tiene un stellium en Cáncer, ¿no? Con la luna en Cáncer sobre todo. Entonces, y esto, lógicamente, la burguesía y las oligarquías brasileñas no se lo han perdonado, porque la educación, y sobre todo la educación superior, universitaria, etcétera, es el ascensor social, y la burguesía brasileña, la oligarquía está muy acostumbrada a tener esclavos, ¿no? Lo último que quiere es que sus esclavos se emancipen, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que se va a declinar del lado de Lula, pero me puedo equivocar, pero viendo las cartas yo pienso que van a ir por ahí las cosas, pero lógicamente viviendo como vivimos en digamos, los años posteriores a la conjunción Saturno-Plutón,
y todavía con mucha energía de tierra todavía, vamos a vivir, a vivir esto como una enorme confrontación prácticamente civil, un choque, es obvio, ¿no? Hasta que no salga Plutón a Acuario y más tarde Urano a Géminis, vamos a tener todavía estas energías muy tensas de fraccionamiento, de división, ¿no? Bueno, chicas, chicos, me he alargado muchísimo, pero siempre es una alegría poder volver a hablaros. Pues nada más, que lo viváis intensamente, no siempre felizmente, no siempre hay que buscar la felicidad, a veces hay que buscar hacer lo que uno tiene que hacer y así uno encuentra la felicidad cuando uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pero va a ser complicado estas semanas con toda esta energía de escorpiónica, el eclipse, Urano. Escorpio no le gusta lo simple. No le gusta lo fácil, no le gusta lo que se hace sin, digamos, sin pagar un impuesto. Por eso Escorpio rige la deuda, los impuestos, el dinero que ponían los griegos a sus muertos en los ojos para que Caronte, el amigo y el socio de Plutón, les pasase al Hades, ¿no? Es decir, siempre hay que pagar un precio en los procesos escorpiónicos. Eso tenemos que saberlo, tenemos que estar listos a pagar con alegría ese precio para darnos cuenta de que esas monedas de plata ya no nos van a servir en el lugar al que vamos, que podemos desprendernos gozosamente de ellas, ¿no? Es más fácil decirlo que hacerlo. Un abrazo muy fuerte a todas, a todos y seguimos viéndonos. Y bueno, tenéis aquí abajo el enlace con mis cursos.